SER Podcast. A continuación van a poder comprobar con sus propios oídos la habilidad que tienen Javier Sampedro y Pere Estupiñán para hacer una lectura científica de cualquier cosa que acontece a nuestro alrededor. Esto es la ciencia. Disfruten de la charla. Javier Sampedro es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País. Nos habla desde su cuartel general en Carabanchel, me imagino. Javier, buenos días. Sí, efectivamente, Javier, buenos días, Javier. Todo en orden. Y Pere Estupiñán es químico, bioquímico, conductor en la 2 de El Cazador de Cerebros y nos habla desde muy cerquita. Creo que estás en Boston, ¿no? Pere Estupiñán, ¿cómo estás, Pere? Bien, un poco dormido porque teníamos rodajes, ayer fue el último y claro, pues muy pronto no nos fuimos a dormir, pero contentísimo. Sí, fíjate, 4 y 7 de la madrugada en Boston, ¿no? Las 4, ¿no? Sí. ¿Vuelves pronto a España o sigues investigando por aquí? Sí. Esta noche ya regresamos y no, la verdad ha sido espectacular, ¿eh? O sea, empezó la semana en IBM que nos mostraron los progresos en computación cuántica y es muy, o sea, tenían ya un ordenador cuántico comercial, uno que han vendido, o sea, ya no es una cosa, te hace ver que porque cuando vas con investigadores, pues siempre tienen los prototipos y allí uno con un qubit, pero para investigación, y allí ya estaba funcionando, uno colgado allí funcionando con la nube, con gente utilizándolo y espectacular. Ayer en temas de fotosíntesis artificial, geoingeniería, el otro día con una investigadora de sueño muy graciosa que trabajaba con moscas, porque ella quiere entender la parte más básica del sueño, ¿no? Eso que tiene de gracioso, hombre. Lo gracioso era que lo gracioso es que cuando después le preguntaba, ella evitaba las preguntas que yo le hacía un poco de aplicación en humano, ¿no? De decir, oye, y al final le dije, pero tú sabiendo todo lo que sabes, temas de sueño, y me dijo, yo duermo fatal. O sea, ya confesó que dormía fatal, ¿no? Y luego una cosa es... Dime. No, adelante. Sí, pues una cosita ya que yo creo que para mí no es lo más importante, pero lo que más me ha gustado, en el Departamento de Inteligencia Artificial y Robótica del MIT, en el CSAIL, que tiene una grandísima tradición y tal, están haciendo un proyecto que me pareció alucinante. Están haciendo como un pez robótico que van a poner al lado de las ballenas para ir registrando datos, sonidos y todo. Sobre todo sonidos, pero como comportamiento, con la idea de después, con inteligencia artificial, intentar entender el lenguaje de las ballenas. Es decir, al final es una cosa que con muchísimos datos, con muchísimos sonidos, con muchísimas asociaciones, quizás la inteligencia artificial puede llegar a ver si un sonido significa una cosa u otra. Claro. Y me confesaron que habían... gente haciéndolo en pájaros, intentando, o sea, imaginad que esto lo logran, o sea, poder entender algo de lo que dicen los animales, es romper una barrera brutal. Como escribir un diccionario humano-ballenero, ¿no? Del humano al ballenero y del ballenero al humano. Sí, hay que pensar en esa ballena que va a tener a este pez robótico detrás todo el día pensando qué pesado es este pez que se mueve tan raro. Me lo voy a comer, ¿no? Me voy a comer al plomo ese. Oye, pero nos has dado un montón de material para las próximas semanas. Todo lo que comentas es interesantísimo. Además, que estudiar el sueño de las moscas nos puede ayudar a dormir mejor, me parece que tenemos que indagar por ahí, ¿no? Bueno, es que podría estar hablando todo el rato, ¿eh? Ella, en lo que ha sido muy conocida científicamente, es por ver un vínculo entre el dormir mal y el gut, o sea, los intestinos, y ver una especie de especies oxidativas que se producen. Entonces, ella ha publicado muy bien que todo el mundo hablamos de cerebro y sueño, de cómo la falta de sueño afecta al cerebro, y ella está mucho más interesada en cómo la falta de sueño afecta a las funciones fisiológicas, al sistema inmunitario, y lo que descubrió es esta relación con la mala función
función intestinal, ¿no? Y bueno, que hay mil cosas. Sí, no, esto tenemos que indagar, como te digo, pero bueno, la razón por la que estás allí es para conocer a Daniel Kahneman, ¿no? Que es un perfil curioso porque recibió el Nobel de Economía siendo psicólogo, y él cuenta que tenemos dos niveles de pensamiento, uno es el rápido y otro más profundo. El rápido me imagino que es el que evita que nos pille un coche cuando cruzamos la calle, y el más profundo es el más analítico. Sí. Bueno, hemos guardado por el final quizás el top del viaje, ¿no? Entrevistar al premio Nobel Daniel Kahneman, que como tú has dicho, es psicólogo, y dices, y es premio Nobel en economía, pero es que él analiza cómo pensamos y tomamos decisiones desde una perspectiva psicológica, teniendo en cuenta la irracionalidad, las emociones, los errores de la percepción, y esto, claro, en temas de economía tiene mucha influencia. Y el planteamiento del sistema rápido y lento, que es como el intuitivo y el meditado, si nos fijamos en las decisiones más cotidianas, en el día a día, vamos por la vida con el sistema rápido, tomamos decisiones muy intuitivas, con estos sesgos que nos hacen cometer pequeñas equivocaciones. Claro. Y bueno, esto es... Mira, Sandra Ferreruela es doctora en Finanzas y Contabilidad y profesora en la Universidad de Zaragoza, e investiga sobre finanzas del comportamiento, que es como se llama a la línea de estudio de Kahneman. ¿Cómo estás, Sandra? Buenos días. Hola, buenos días. Siempre habíamos pensado hasta ahora que los mercados eran eficientes y los inversores eran racionales. Y vuestras investigaciones confirman que, en cambio, hay muchos sesgos inconscientes que determinan decisiones sin darnos cuenta. Y de todo esto dependen los mercados. Pues sí, la verdad es que sí. Es algo que realmente ha tardado en llegar hasta la gente, pero ya los primeros trabajos son como de los 90, o sea, ya hace bastante tiempo que hay personas refutando que los mercados sean totalmente racionales. Más bien se habla de un concepto que es la racionalidad limitada, que sí, bueno, que lo intentamos, pero que realmente no somos optimizadores, sino que somos más bien satisfacedores, y que tomamos decisiones lo suficientemente buenas, pero no son las óptimas. Y eso se debe a que todos cometemos sesgos a la hora de tomar decisiones. Relacionándolo con Kahneman y sus sistemas, sería algo así como decir que cuando tendríamos que estar utilizando el sistema 2, el deliberativo, el lento, pues estamos utilizando el sistema 1, que es el que nos permite sobrevivir, pero que no es el que nos permite tomar decisiones meditadas. Estamos tomando atajos. Claro, pero ¿y esto cómo se corrige? Parándote a pensar. Pues esto es muy complicado de corregir. Podríamos hablar de que hay dos tipos principales de sesgos, que serían unos sesgos emocionales y otros los sesgos cognitivos. Entonces, los sesgos emocionales vienen determinados porque las emociones entran a formar parte de nuestro proceso de decisión, queramos o no. Entonces ya no es tan racional, pues sufrimos de cosas como el exceso de confianza o la aversión a las pérdidas. Esos serían sesgos emocionales, y esos es muy complicado evitarlos. Luego tendríamos lo que son los sesgos cognitivos, que esos se relacionan más bien con cómo recibimos y cómo procesamos la información, y entonces estos sí que podríamos intentar reducirlos, y la forma de reducirlos es ser conscientes de que existen. Pero aunque seamos conscientes de que existen y podamos intentar reducirlos, evitarlos es muy complicado. Claro, hay un factor que estudiáis, que es el riesgo, que juega un papel muy importante en nuestra gestión también del dinero. Claro, a mayor riesgo, cabe pensar que si somos más racionales lo evitamos, y si somos más emocionales lo buscamos. Pues el problema que nos encontramos con el riesgo es que a veces, dependiendo de estos sesgos, estamos asumiendo más riesgo del que nosotros pensamos que estamos asumiendo en realidad. Por ejemplo, si tenemos ese exceso de confianza, que es un sesgo bastante común, especialmente pues también en gestores profesionales, y bueno, se relaciona con otra serie de cosas, pero si tenemos ese exceso de confianza, cuando tenemos resultados positivos en nuestras inversiones, vamos a pensar que es porque somos muy buenos en lo que hacemos, y entonces nuestras decisiones posteriores se van a ver condicionadas de forma que vamos a decir, bueno, esto para mí no supone un riesgo porque soy muy bueno en lo que hago. Entonces, como esto que puede haber sido suerte me lo atribuyo a mí mismo,
pienso que las decisiones posteriores en realidad no son tan arriesgadas, porque es que yo soy muy bueno en lo que hago. Entonces ahí podríamos estar asumiendo un exceso de riesgo en nuestra toma de decisiones. Se suele relacionar ese exceso de riesgo tras resultados positivos. Si los resultados han sido negativos, ahí recogemos velas y ahí pues tomamos menos riesgos de los que a lo mejor en otra situación habríamos tomado. Entonces es que nuestras decisiones están condicionadas por muchísimas cosas, muchísimos factores. Yo me acuerdo, Sandra, de que Ronald Reagan, en tiempos cuando era presidente, se tropezó en la escalería de un avión y se desplomaron todas las bolsas en cuestión de segundos. Y cuando se levantó y se vio que no se había roto ninguna pierna, las bolsas se recuperaron otra vez. O sea que aquí los sesgos funcionaron, digamos, no como sesgos de la persona, sino con el comportamiento de gallinero, ¿no? De sí, bueno, podríamos hablar casi de lo que se ha denominado social finance o finanzas sociales, que sería un poco la evolución de las finanzas del comportamiento y ver todos estos comportamientos que se analizan un poco a nivel individual, pues contemplarlos desde una perspectiva colectiva. Sí. Pues cómo pueden afectar esos comportamientos agregados. En concreto podemos ver también en los mercados una cosa que se llama el comportamiento herding en inglés o el comportamiento imitador, y en este caso lo que estaríamos observando en el mercado es cómo los inversores se imitan en muchas ocasiones, y eso puede dar lugar a situaciones como la que me comentas, de ese pánico, esa bajada momentánea, seguida luego de una recuperación bastante volatilidad, digamos. Y otra cosa que quería preguntarte es que supongo que cada vez los operadores financieros, no el brazo ejecutor de eso que llamamos los mercados, que son la gente que está ahí comprando divisas o vendiendo acciones, se apoyan cada vez más en sistemas de inteligencia artificial, ¿no? O sistemas automáticos, en cualquier caso. Sin sentimientos. Y esto, exacto, se supone que sin sentimientos, pero ¿tienen sesgos también estos sistemas por el hecho de que hemos copiado su programación de nuestro comportamiento? Háblanos algo de eso. Pues mira, eso sería lo que se llama la negociación algorítmica o el algorithmic trading, que ha derivado en lo que se ha denominado el high frequency trading, la negociación de alta frecuencia. Ahí ya entran diferencias de milisegundos. Son algoritmos que tratan de aprovechar pequeñas diferencias que si uno de los servidores está un poquito más cerca de los servidores que intercambian las operaciones, pues ya tiene una ganancia de milisegundos que le hace aprovecharse. O sea, son cosas muy, muy, muy instantáneas. Pero esos algoritmos se programan en muchas ocasiones para aprovecharse de los sesgos de los humanos. Entonces, sigue estando relacionado, aunque el algoritmo en sí no va a tener un sesgo emocional, pues sí que puede seguir existiendo cierta relación. Claro, tiene información privilegiada sobre cómo pensamos los humanos, ¿no? Espera, adelante. Sí. No, hablando con Kahneman, o sea, él ahora está trabajando en otro tema muy interesante. Porque sesgos cognitivos, como lo que estamos hablando, los tenemos todos y son hasta cierto punto sistemáticos, predecibles. Es decir, si alguien tiene dudas sobre la vacunación, por ejemplo, por un sesgo cognitivo que se llama sesgo de confirmación, y es como tiene miedo a vacunarse, pues a la que encuentre una información negativa, se aferra a ella más que a las otras para sentirse más tranquilo, ¿vale? Y esto nos pasa a todos en diferentes ámbitos. Y había otro sesgo que es el que tomamos decisiones muy... O sea, solo con la información, es lo que llama el Wysiati, que dices, oye, tienes poca información, pero no eres consciente de que te falta información, pero como la que tienes es coherente, ya tienes una información muy, muy, muy sólida. Y luego, pues yo qué sé, en lo del sistema 1, sistema 2, hablamos y veíamos que Obama, por ejemplo, sí que era una persona que se notaba que hablaba muy meditado, muy el sistema 2, ¿no? Y Trump, al contrario, era un sistema 1 puro. Pero luego
y voy al tema de finanzas, ahora está investigando el ruido. El ruido ya no es sistemático. Su último libro, es Noise, Ruido, habla de cómo factores aleatorios del momento hacen que influyen en nuestras decisiones. Y él ha investigado en jueces, en decisiones médicas, donde se supone una cierta subobjetividad, ¿vale? Y dice, por ejemplo, los médicos no recetan igual a primera hora del día que la hora final del día. Los jueces, en función de si han dado más culpables o menos antes, tienen más o menos probabilidades de una pena más alta o más baja en un momento determinado. Y esto ya es aleatorio, ¿no? Y imagino que en decisiones económicas tendrá un papel fundamental, ¿no? Pues realmente, por supuesto, tiene que estar involucrado, tiene que estar relacionado con lo que me estás contando, porque al final las decisiones, sean de cualquier tipo, sean del tipo que sean, van a estar siguiendo unos sistemas de razonamiento similares. Entonces, al final, una decisión económica se va a parecer mucho, pues, a la decisión de un juez o a la decisión de un médico, pero realmente en ese sentido no te sabría decir si está ya estudiado o si bueno, sí que ahora diciéndotelo sí que podríamos encontrar estudios hablando del día de la semana, por ejemplo, las tomas de decisiones de los inversores profesionales en diferentes días de la semana, o también que sea a primera hora o a última hora. Claro, sí, podríamos encontrar cositas similares. Sí. Tú cuentas que el dolor, habitualmente, digamos, el dolor de la pérdida es más fuerte que el placer de la ganancia, lo cual nos convertiría a todos seguramente en tacaños, ¿no? Porque no quieres perder el dinero que tienes, a pesar de que te vas a dar el placer de comprarte algo que te gusta. Yo me pregunto si en general la relación con el dinero es diferente si ese dinero lo hemos ganado en la lotería, o lo hemos heredado, o hemos nacido con él, o si es fruto del trabajo. Pues sí, mira, lo que me comentabas del dolor de la pérdida, bueno, no es que lo comenté yo, eso es parte del trabajo de Kahneman también, de su teoría de las perspectivas con Tversky. Ellos hablan precisamente de eso, de que la satisfacción que tú obtienes cuando ganas, por ejemplo, 1.000 euros, es mucho menor que el dolor que sufres cuando pierdes 1.000 euros. O sea, no es algo simétrico. El dolor de la pérdida es mayor. Existe lo que se llama aversión a las pérdidas. Ese hecho de que exista aversión a las pérdidas es lo que lleva a que muchas veces, cuando alguien ha invertido, empiece a bajar el precio de las acciones que ha comprado, y en lugar de decir, bueno, me voy de aquí ya, sigues aguantando ahí a ver si se recupera, porque no queremos materializar esas pérdidas. En cambio, si ocurre lo contrario, en cuanto sube un poquito, ya dices, uy, esto yo ya lo vendo y yo ya recojo beneficios. Eso tiene hasta nombre, se llama efecto disposición. Y existe, es así. Y, perdona, me habías preguntado por si utilizamos igual el dinero en función de dónde viene. Por supuesto, si ha venido de una lotería, o si es algo que nos hemos encontrado que no nos ha costado tanto esfuerzo, los riesgos que se asumen al invertir ese dinero son mayores que los que asumirías con tu dinero que has obtenido de tu trabajo. Es como si los pusiéramos en distintas cuentas mentales. Cada uno es como una cuenta bancaria diferente dentro de nuestra cabeza, y los usamos de forma diferente. El que nos ha costado un esfuerzo somos más conservadores, y el que ha venido así de una forma un poco más fortuita lo utilizamos tomando más riesgos. Claro, de ahí el heredero que dilapida la fortuna familiar, ¿no? Porque le ha llegado fácil. Claro. Mientras que el que la consiguió, el pobre, le cuesta mucho luego comprarse una chaqueta nueva, a lo mejor, ¿no? Oye, ¿y cómo afectan acontecimientos como una pandemia? ¿Cambian el comportamiento de los inversores o de nosotros no como inversores, sino como gente con dinero? La manera en la que lo utilizamos, ¿nos lo cambia para siempre o a largo plazo? Pues en personas que ya han alcanzado la madurez cuando llega esta pandemia,
es más difícil que se produzca una modificación a largo plazo. Sí que hay estudios que hablan de que las personas que alcanzan la madurez, en general, iba a decir financiera, en un entorno de crisis, son mucho más conservadoras con sus decisiones financieras a lo largo del resto de su vida. Depende un poco de en qué momento te haya pillado la pandemia. Claro. Y ahora estáis estudiando, creo, el comportamiento imitador, ¿no? Cómo se contagian los inversores. Todos quieren hacer lo que hace el de al lado. Sí, trabajamos, es una de las ramas de estudio, que es ver ese comportamiento herding en los mercados financieros, ver desde multitud de perspectivas, desde los inversores individuales hasta los gestores de fondos, hasta los analistas, ver si se produce esa imitación en los mercados y en determinados momentos dejan de lado su información y dejan un poco esa racionalidad y basan más sus decisiones en imitar lo que otros están haciendo. Esto para algunos tipos de inversores es muy racional, sobre todo si depende tu remuneración de cómo lo haces en comparación con los demás. Sería totalmente racional seguirlos porque tu dinero, tus incentivos se van a ver afectados, pero en el caso de los inversores individuales no está tan claro cuál sería la ganancia. En este caso sería racional si piensas que el otro tiene mejor información que la tuya. Pero claro, esto puede tener un impacto en los mercados, puede desestabilizarlos, puede aumentar la volatilidad. Y claro, hay que ver si interesa detectar esto para poder cortarlo, para poder controlar esas volatilidades que podría conllevar, porque eso no es beneficioso. Aquí un tema muy interesante, corto, es que todos estos sesgos, todas esas decisiones irracionales, pues si las conoces, como decías, puedes minimizarlas, pero luego si las conocen otros, es decir, si alguien que quiere venderte algo o quiere que te comportes de una cierta manera o quiere promover la vacunación, sabe que nos comportamos de manera irracional, puede hacer estos que le llaman nudges, estos empujoncitos, forzarte inconscientemente apelando a todos esos sesgos para que te comportes de esa manera. Y aquí ya es un poco delicado, porque se puede utilizar para el bien como para el mal. Claro. Sí, Sandra Ferreruela, que es doctora en finanzas y contabilidad, profesora en la Universidad de Zaragoza e investigadora en finanzas del comportamiento. Ha sido interesantísimo todo lo que nos has contado. Yo no sé si hay gente que ahora mismo va a salir a gastar esos ahorros porque hay que disfrutarlos, o si al contrario, los va a invertir con mucha cautela. Sandra, un abrazo, gracias por la conversación. Gracias a vosotros. Hasta luego. Y Javier San Pedro, te veo la semana que viene, pero a Estupiñán, buen viaje de vuelta desde Boston. Hasta la semana que viene. Sí, venga, abrazos. Hasta la semana que viene. Suscríbete a La Ciencia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 10 de la mañana. Cadena SER. La radio.